parte de cómo debe implementarse una clase apropiadamente. Nos estamos tomando este tiempo un poquito para repasar, porque si no sabemos hacer bien una clase, peor vamos a poder hacer un conjunto de clases, ¿no? Que es lo que se trata de un diagrama. Entonces, en la primera parte de cómo programar una clase, habíamos visto el diseño de la clase en un diagrama, y que en ese diseño hay ciertas cosas que no aparecen, pero que se programan, como son los constructores, el destructor, los modificadores y los selectores directos. Entonces, esos métodos sabemos que hay que programarlos, pero en el diagrama no aparecen o no deben aparecer, y ya les había explicado las razones por las que en el diagrama eso no aparece. Pero a la hora de programar, obviamente sí que va a aparecer, y por lo tanto es importante. Por eso les trataba de mostrar las dos cosas, el diagrama por un lado y del otro lado el código. Y dentro de ese código existen las formalidades que nos permiten programar las variables como querramos, sin embargo respetando lo que ellas representan, ¿no? Que son las propiedades. Y que estas propiedades es bueno mantenerlas tal como está en el diagrama, porque el que implementa una clase no necesariamente es la persona que va a utilizar esa clase, ¿no? Recuerden que utilizar una clase significa crear objetos de esa clase y hacer cosas con esos objetos. Entonces, hay alguien que va a programar eso y otro alguien lo va a usar. Piensen en el implementador como un carpintero, por ejemplo, ¿no? Que hace puertas, que hace ventanas, pero no hace puertas y ventanas para él, digamos, ¿no? Los hace para alguien más. Y piensen en un constructor de casa. Ese constructor de casa va a usar las puertas y las ventanas que ha hecho el carpintero, y con ellas va a construir una casa. Entonces, ese que va a construir la casa es el programador. Entonces, el programador utiliza las cosas que ha desarrollado alguien más. Ese alguien más le estamos llamando nosotros por ahora implementador. Entonces, tenemos que pensar a la hora de programar en estos asuntos, en estos detalles, ¿no? Que les digo yo. Estoy como analista, estoy como implementador, estoy como programador. Sabiendo dónde ubicarme, voy a saber cómo hacer bien mi trabajo. Entonces, tratando de evitar en lo posible pasarme para otro lado, digamos. No trataré de, siendo implementador, hacer el trabajo del programador. El programador tiene sus propias cosas que hacer, pero él va a contribuir. Me refiero, el programador va a tener que interactuar con el usuario y hacer validaciones de datos del usuario. El implementador también hace validaciones, pero validaciones con respecto al programador, que el programador le pase apropiadamente los datos en los parámetros. No le va a pasar un tipo de dato diferente, porque eso ya no va a correr, ese es trabajo del programador. Lo que sí tiene que preocuparse es que le pase los datos apropiadamente dentro del rango que corresponde, ¿no? Esa es la validación de precondición. Y tratando de que las cosas estén según lo establecido en la postcondición. Entonces, tratemos de programar, y ese es el objetivo de lo que estamos haciendo la semana anterior y ahora, tratar de programar bien una clase para que sea bien aprovechada por el programador. Haga de cuenta que son como el carpintero, va a tener que hacer una puerta bien hecha para que el otro no tenga problemas, digamos, ¿no? Si hace una puerta chueca, hace una puerta toda mal hecha, de lejos se ve bien, pero otra cosa ya es colocarlo. El que la va a sufrir es el programador, digamos, ¿no? Si usted no hace un buen trabajo, el programador es el que va a sufrir. Traten de verlo de esta manera. El implementador va a hacer un montón de código, va a escribir harto, tratando de hacerle la vida fácil al programador. El programador tiene que escribir un montón de código tratando de hacerle la vida fácil al usuario final. Entonces, esto va así en cadena. Si el implementador no hace un buen trabajo, el programador va a tener que hacer esa parte del trabajo que tenía que haber hecho el implementador, lo va a tener que hacer el programador. Y el programador va a perder el tiempo haciendo esas cosas que no le tocaban, porque él tiene un montón de tiempo que emplear en el usuario. Validar al usuario no es una cosa fácil, es complicado validar al usuario. Tratar de adivinar lo que ese usuario puede teclear, digamos, ¿no? Para introducir datos. Adivinar que ese usuario no sabe lo que está haciendo, pero
le tocó hacerlo, digamos, ¿no? No se olvide que no todos los usuarios de programa son expertos en el programa. Alguna vez van a tener que ser los primeros en el programa. Igual que nosotros, los primeros en Delphi, los primeros en C++, hubo algún día que estuvimos de primero usando esos lenguajes, digamos, ¿no? Igual, el usuario final es lo mismo, él algún día es la primera vez que va a usar el programa, no le entiende, de repente no le entiende a su propio trabajo, peor, digamos, ¿no? El programa que le toca usar. Entonces, hay una preocupación del programador que es hacerle la vida fácil, que sea lo más entendible posible, y otro trabajo diferente, el que va a hacer el implementador, pero pensando y haciéndole la vida fácil al programador. Ahora, esto de hacerle la vida fácil no es complicado, solo hay que prestar atención a algunos detalles. Como le decía, en el diagrama, si respetamos el diagrama y programamos de acuerdo con el diagrama, no va a haber ningún inconveniente. Lo mismo el programador va a mirar ese diagrama, entonces ya le facilita la vida que el implementador le haya hecho las cosas de acuerdo con el diagrama. Entonces, si le ha hecho de acuerdo con el diagrama, entonces va a ser fácil la vida del programador, porque no va a tener que ir a preguntarle a cada rato, ¿y esto cómo era? ¿Y aquello cómo era? Imagínense el que está construyendo la casa y que le vaya y le pregunta al carpintero, oye, ¿y su puertita de qué lado la pongo? ¿La pongo esto para arriba o esto para abajo? ¿Esto a un costado o esto al otro costado? ¿Me entienden? Entonces, tiene que hacer el trabajo de cada uno tiene que hacer de manera que evite en lo posible la interacción con el otro, que sea autoentendible, que pueda hacer las cosas como se supone que deben ser. Si es así, no necesitan charlar mucho con el otro. Si no lo hacen de esa manera, van a perder el tiempo explicándole al otro cómo funciona, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, y cómo tiene que hacer eso, cómo tiene que pasarle parámetros. Es una pérdida de tiempo fenomenal, ¿no? Tener que estar haciendo esas aclaraciones. Pero si lo hacemos de acuerdo a un estándar, no necesita perder el tiempo explicando ni aclarando, ¿no? Desde un algoritmo va eso, desde un algoritmo. Y ahorita ya estamos hablando de una clase que contiene varios algoritmos, ¿no? Pero estamos hablando desde un algoritmo bien hecho no requiere que para que se lo ejecute tengan que estar explicándole a alguien cómo tiene que hacerlo correr su algoritmo. Si lo han hecho bajo un estándar, bajo unas normas, no requiere que estén perdiendo tiempo en explicaciones. Y peor, si tienen que dar explicaciones, entonces algo está mal, ¿no? Algo de seguro está mal, porque algo bien hecho no requiere de muchas explicaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es más conceptos complementarios con la programación orientada a objetos y todavía con la implementación de una sola clase, conceptos complementarios. Lo que me interesa aquí es que estos conceptos ustedes los manejen bien. Les he dejado un par de textos donde ustedes pueden leer más a profundidad de estos conceptos. Yo los tengo resumidos, obviamente, en la lección, pero si quieren lo pueden leer. Lo importante del concepto es que si el lenguaje es orientado a objeto, el lenguaje respeta los conceptos. Todo lo que han escrito los lenguajes de programación lo hacen obviamente sobre una base y un fundamento teórico sólido. No lo hacen porque les gustó hacerlo de una manera o de otra, sino que se respetan las normas. Como dije antes, la ciencia establece normas y procedimientos, las seguimos, lo más probable es que salgan bien las cosas, digamos, ¿no? Si nos salimos de las normas y los procedimientos, lo más probable es que salga mal. Así es la ciencia, digamos, ¿no? Así es la ciencia. Por eso, lo único que hay que hacer es apegarnos, digamos, ¿no? En el caso nuestro es saber leer y entender estos conceptos. Ahora, el lenguaje de programación en el que apliquen el concepto, eso puede variar. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes me entiendan el concepto y eso, obviamente, en esta clase lo vamos a usar en este lenguaje de C++, porque por suerte C++, en C++ funcionan todos los conceptos de programación orientada a objetos, todos los conceptos. A diferencia de los demás lenguajes de programación, en los demás algunos conceptos a veces no funcionan o no aplican, porque los creadores del lenguaje lo hicieron así. O sea, le falta, por decir, algún detalle, alguna cosita. Entonces, de los pocos lenguajes que tienen todos los conceptos que aceptan o funcionan todos los conceptos es C++.
En los demás hay cosas que sí y hay cosas que no, y eso es bueno saberlo también. O sea, en primer lugar hay que saber todos los conceptos de OOP, cómo se aplican luego esos conceptos dentro del lenguaje A, dentro del lenguaje B, dentro del C, dentro del D. Cada vez que yo voy a recurrir a un lenguaje, si por un lado me sé los conceptos y del otro lado lo conozco al lenguaje, o de repente sí lo estoy conociendo, lo primero que tengo que hacer con ese lenguaje es agarrarme un manual y ver, digamos, ¿no? Leer cómo cada concepto se aplica en ese lenguaje. Esa es la parte que tienen que ver. Cómo este concepto lo hago en este lenguaje. No es nomás agarrar y sentarse y la tecleadera, digamos, ahí programando como loco. Si siguen haciendo así, van a acabar programando un año lo que pueden hacer en 2 meses, ¿no? Repito, aprendamos bien los conceptos, manejémoslo bien el concepto y después agarremos el manual para ver cómo el concepto funciona en ese lenguaje. Entonces son varios los conceptos, varios, ¿no? Así que no se me pierdan por ahí. ¿De qué vamos a hablar esta vez? De sobrecarga, sobrecarga de funciones, sobrecarga de operadores. Eso es lo que vamos a ver en el tema de hoy. La sobrecarga, este término se lo conoce más en inglés como overload, así que muchos términos, recuerden, están en inglés. Y aún en España se toman los términos en inglés, o sea, es bueno recordar esos términos en inglés porque eso es estándar, lo van a conocer aquí y lo pueden usar en España, en Inglaterra, en Francia, hasta en Rusia, digamos, ¿no? En cualquier parte del mundo el concepto va a ser el mismo. Si se los enseño solo en español, después te lo ven en inglés en otras partes del mundo y ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Entonces es mejor recordarse el concepto en inglés, o por lo menos la palabra y después su definición en inglés y ya eso va a funcionar en cualquier parte del mundo, ¿no? En este caso, overload. El overload se refiere, es sobrecarga, ¿no? Sobrecarga es cuando alguien o algo hace más de un trabajo. Por eso decimos sobrecargado, está cargado de trabajos, más cargado de lo normal en su trabajo. Ahora, hay dos tipos de sobrecarga. Una es la sobrecarga de funciones y la otra es la sobrecarga de operadores. En la sobrecarga de funciones se refiere a que un mismo método, o sea, esa es la parte conceptual, y aquí también necesito que entiendan esto, porque en los libros, yo sé que ustedes leen muchos libros, la mayoría de los libros trata de el concepto, lo maneja desde el punto de vista del usuario programador. Y nosotros estamos en las dos partes del mundo, el usuario programador de un lado y el implementador del otro lado. Entonces, estos conceptos es necesario que lo vean desde ambos lados, porque nos dan estos conceptos sobre la abstracción de un lado de la historia, digamos. Por ejemplo, aquí se refiere, dice, un mismo método puede hacer diferentes cosas, tiene comportamientos diferentes, se podría decir que hace las mismas cosas pero de forma distinta. Eso es desde el punto de vista del programador y la mayoría de los libros lo habla desde ese punto de vista, ¿no? Del programador. Yo como programador quiero usar un proceso y ese proceso hace una cosa, hace otra. Hacen dos cosas del mismo rubro, pero como son cosas un poco distintas, entonces me da la sensación de que tiene la capacidad de adivinar lo que yo quiero y funciona como yo quiero en un determinado momento y en otro determinado momento. O sea, funciona de dos maneras o de dos o más maneras diferentes, haciendo más o menos la misma cosa. Es como que les dijera, a ver, por ejemplo, pongámoslo usted y dos de sus mejores amigos. Usted estudia una materia de una forma, su compañero lo hace de otra manera, no todos lo hacen igualito, todos lo hacen distinto, pero al final el mismo objetivo, digamos, ¿no? Aprender algo. Solo que cada uno tiene su propia estrategia, entonces, pero el objetivo final es el mismo, pero cada uno con una estrategia diferente. Es más o menos algo así la sobrecarga. Pero ¿quién se encarga de que esto se haga o que estos procesos, bueno, yo uso el término, la palabra función, no en el estricto término de función,
sino más bien debería llamarle sobrecarga de procesos, más bien. Proceso es un término más genérico, función es más específico. Pero los libros de C, bueno, como en C no existen procedimientos, todos son funciones, solo que hay funciones que devuelven un dato y funciones que no devuelven nada. Entonces, las funciones void, que en realidad esas funciones que no devuelven nada, son en realidad procesos. Es un concepto que lo han planteado así los creadores de C. Pero volvamos al punto, sobrecarga de procesos. Desde el punto de vista del implementador, del que escribe ese proceso que se va a ejecutar, en realidad no se trata de un proceso que haga cosas diferentes, sino todo lo contrario, se trata de varios procesos, cada proceso hace una sola cosa, solo que todos ellos tienen el mismo nombre. ¿Me entienden? No es que haya un proceso que haga varias cosas o que haga de diferentes formas algo. Es solo que hay varios procesos, cada uno hace de una sola forma algo y al tener el mismo nombre da la sensación de que hay varios procesos o de que un solo proceso hace cosas diferentes. Es como, imagínense que hayan trillizas, digamos, ¿no? Trillizas. Una de ellas sabe jugar básquet, la otra sabe jugar voleibol y la otra sabe jugar fútbol. Y si uno va y ve un partido de fútbol y está jugando una de ellas, pucha, dice esta chica es buenísima para jugar fútbol. Y luego ve la misma cara jugando voleibol y es buenísima también. Y después va a la otra cancha y ve la misma cara jugando básquet. Entonces, el que está mirando y no las conoce piensa que hay una chica que hace 3 deportes y los 3 los hace bien. Cosa muy rara, digamos, ¿no? Aunque ocurre, pero es bien raro. Siempre servimos más para una cosa que para otra. Entonces, pareciera, y eso desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de este usuario que está mirando, pareciera que hay una chica que sabe hacer muy bien 3 cosas distintas, ¿no? Pero al final juega. Es el general. Sin embargo, ya como implementadores, como la mamá de esa chica va a decir, no, Juanita es la que juega fútbol, María es la que juega básquet y Rosita es la que le hace al voleibol. En realidad se trataban de 3 personas distintas, cada uno haciendo lo suyo, pero da la sensación de que hay una sola persona que hace las 3 cosas. O sea, esa es la sensación que se tiene que se quiere generar. Esa es la idea de la sobrecarga, generar esa sensación de parte del usuario, de que hay un proceso que hace varias cosas de diferentes maneras. Ahora, si yo escribo 2 procesos con exactamente el mismo nombre, voy a tener conflictos con el compilador. El compilador me va a decir, bueno, aquí hay 2 procesos que se llaman lo mismo. A no ser que hagan exactamente lo mismo, si es así, uno de esos bórrelo. Ahora, si no es así, tiene que haber algo que lo diferencie, digamos. Y por eso es que estos procesos se tienen que diferenciar, ya sea por la cantidad de parámetros o por el tipo de dato de los parámetros, ya sea por la cantidad o por el tipo de dato de los parámetros. De lo contrario, el compilador no va a saber a cuál proceso va a llamar. Por la cantidad, obviamente, si hay un proceso que tiene un parámetro y el otro tiene 2, dependiendo de la llamada. Si se llama ese proceso con un parámetro, bueno, se ejecutará el proceso de 1. Y si lo llamamos con 2, bueno, se va a ejecutar el proceso que tiene 2 parámetros, ¿no? Y la otra diferencia va a ser por el tipo de dato. Pueden ambos tener un parámetro, ambos procesos, pero uno tiene que ser de un tipo y el otro del otro tipo de dato. Por ejemplo, vamos a recordar la clase tiempo. Este concepto ya lo habíamos aplicado y no nos dimos cuenta, ¿no? Ya lo aplicamos la semana anterior. Por ejemplo, el constructor. Fíjense en el constructor. Hemos escrito 3 tipos de constructores. El constructor de oficio, el de copia y el parametrizado. Los 3 son procesos que tienen exactamente el mismo nombre, ¿no? Mayúsculas, minúsculas, todo igualito. Entonces, esto hemos podido escribirlo porque el lenguaje soporta la sobrecarga de procesos. Como soporta la sobrecarga de procesos, entonces significa que puedo escribir más de un proceso que tenga exactamente el mismo nombre. ¿Qué lo va a diferenciar? Bueno, este tiene 0 parámetros, este tiene 1 parámetro y este tiene 3 parámetros. La
cantidad de parámetros es diferente. Dependiendo si lo llamo sin parámetros, con un parámetro o con 3, va a ejecutarse el uno, el otro o el otro. Entonces, hay 3 procesos con el mismo nombre y se va a ejecutar el que corresponde de acuerdo a la cantidad de parámetros que le envíe, obviamente, quien está haciendo que esto funcione. Cuando la diferencia es por la cantidad. Ahora, también puede ocurrir esto de acá, que tenga la misma cantidad de parámetros, pero el tipo de datos debe ser diferente. Y ahí tenemos el mejor ejemplo de showMessage, ¿no? Se habrán dado cuenta, por ejemplo, Delphi no soporta la sobrecarga de procesos. Les decía, cada lenguaje ustedes tienen que leerlo desde el comienzo, porque ahí dice si soporta OOP o no soporta OOP, y qué cosas de OOP sí soporta y cuáles no. Si son pocas las cosas que no, dirá, bueno, estas son las que no se soportan, pero ahí también hay que recordar ese concepto, o sea, ¿cuál es? ¿No? En este caso, sobrecarga. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que Delphi no soporta sobrecarga? Porque showMessage, existe un solo showMessage en Delphi, el que le enviamos una cadena. Si yo le envío un número, no funciona. Ustedes le hacen showMessage, le mandan un número y en Delphi no funciona, le va a dar un error. Y ustedes tienen que hacer int_str ahí para que imprima números, ¿no? Muestre números en la pantalla. Pero como ven aquí, si probamos nosotros en C++, showMessage con hola, o sea, con un texto, con un número, corre perfectamente. Corre perfectamente. Vamos estas cosas las vamos a ir de paso probando. Ya tenemos el concepto. Y aquí está embarcadero. Voy a hacer un new de C++. Vamos a hacer alguna prueba bastante sencillita, solamente hay que poner un botoncito y ya, digamos, ¿no? showMessage y puedo poner texto. Esto también se puede hacer en Delphi. Lo que no pueden hacer en Delphi es poner un número. Fíjense, da la sensación, claro, cuando uno mira, uno piensa, claro, bueno, a esta altura del partido a ustedes les falta todavía un poquito entender sobre el lenguaje de programación, ¿no? Pero no debería ser posible que un proceso tenga ese parámetro o el otro parámetro y que mágicamente funcione, digamos, ¿no? No existe el mágicamente cuando hablamos de programación. Ya cuando vean lenguajes formales y compiladores se darán cuenta que esto no es factible. Claro, sobre todo porque se supone que alguien escribió este proceso y que se tiene que ejecutar, pero ese alguien lo ha escrito con parámetros de cadena o con parámetros de número. Pero no con ambos, lo normal es no con ambos, pero obviamente sabemos que existe este concepto de sobrecarga. Lo estoy compilando en este momento. Como ven, 0 errores, no hay errores de sintaxis, quiere decir que eso se acepta. Ahora le voy a dar run. Y ahí está. Entonces, le damos clic, ha mostrado el mensaje hola, y ahora va a mostrar el 25. Entonces, eso es posible porque showMessage está sobrecargado. La gente de embarcadero, bueno, en realidad no era embarcadero, era otra gente, se encargaron de programar 2 procesos. Ellos son los implementadores, ¿no? Se encargaron de programar 2 procesos que tengan exactamente el mismo nombre, pero han hecho que tenga parámetros diferentes. De la misma manera que nosotros hemos construido 3 constructores con el mismo nombre, pero diferente cantidad de parámetros. Solo que esta cantidad es la misma, pero diferente tipo de datos. Ahora, también podemos hacer, lo bueno de la sobrecarga no es saber
que ya existe, digamos, ¿no? Sino que nosotros podemos sobrecargar. Es decir, podemos escribir cualquier proceso que ya esté hecho, podemos escribir otro más de ese mismo proceso, o sea, sobrecargar. Sobrecargar sería escribir otro proceso con el mismo nombre de uno que ya exista. Por ejemplo, podríamos escribir ahorita, quiero crear un objeto de la clase tiempo, t. Si no le pongo nada, va a construir un objeto con este constructor, con el constructor de oficio. Con el de oficio. Pero si le pongo otro objeto de la misma clase, va a crear un objeto otro objeto de la misma clase, pero copiándole de otro que ya existe. Y también puedo crear un objeto mandándole 3 datos, ¿no? ¿Qué sé yo? 7,8,9. Un objeto de la clase tiempo se va a crear con las 7 horas, 8 minutos, 9 segundos. Entonces se va a invocar aquí y estoy invocando al constructor parametrizado. Entonces yo como programador estoy llamando a uno de los tres. A uno de los tres. Si no estuviese programado por ejemplo, o sea, si ustedes tratan de buscar en Delphi esto, en Delphi no han hecho esto, ¿no es cierto? Con parámetros, entonces siempre lo han hecho con oficio, digamos, ¿no? Con un constructor de oficio nada más. Solo poner el nombre de la clase, el nombre del objeto y ya. Pero ahora tenemos la oportunidad de pasarle parámetros, ¿no? Usando el parametrizado. Pero desde aquí él está indicando el programador cuál se va a ejecutar. Lo mismo acá. Yo como programador estoy pidiendo que se ejecute el show message con cadena. Y aquí le estoy pidiendo que se ejecute el que tiene como número. Y ahora voy a pedir que se ejecute el que tiene, bueno, a ver, vamos a ver si está mágico. O sea, desde el punto de vista del programa, dice, si funciona con cadena número, de repente funciona con cualquier cosa. Y la idea es que más o menos algo así, ¿no? Más o menos algo así. Si puede mostrar cadenas, números, de repente puede mostrar un objeto de la clase tiempo. Intentaremos eso compilar. Va a dar error, pero de ahí también vamos a aprender. Recuerden que en este caso, identificador no conocido. O sea, si yo estoy creando un objeto de esa clase, bueno, el compilador no sabe dónde está esa clase. No sabe dónde está la clase. Por eso es que nosotros el proyecto lo tendríamos que guardar en el mismo lugar donde está el módulo, o mejor dicho, donde tengo mis módulos, o mis módulos voy a llevar ahí donde voy a hacer el proyecto, ¿no? Donde voy a hacer el proyecto. Entonces vamos a crear una carpetilla por acá. Ya tengo una 210. Por ahora voy a borrar todo esto. Y ahí voy a crear el proyecto. ¿Dónde está Save All? Ahí está, ¿no? Entonces voy a crearlo el proyecto en esa carpetita vacía por ahora. SC. Ahí. Este es el módulo de formulario. El primero siempre es el módulo de formulario. El siguiente es el proyecto, project y proyecto. Ok, el siguiente paso que tengo que hacer es copiar en ese lugar. Todos esos archivos que les he dejado, yo los tengo aquí.
fecha, tiempo, figuras, no está tiempo. Me falta un archivito y es el de la clase tiempo. Bueno. Eso debe estar en otra carpeta y ahorita lo vamos a pillar igual. Y ahí está. Bueno, lo primero que hacemos para probar un modulito es eso, ¿no? Que esté en la misma carpeta donde está el proyecto. Lo siguiente que hacemos es anexarlo, ¿no? Acá. Que sean parte del proyecto. Entonces, tiempo es el que necesito que sea parte del proyecto. Y con eso no basta, aunque lo pueda visualizar. Ahí está el módulo. Lo puedo visualizar acá. Ahí está la H y el CPP, ¿no? Este es otra versión. Si han visto, lo copié de otro lado, no es la misma que ustedes tienen, pero esa es la parte importante. No importa, este es en una sola variable, se ha metido y se ha empaquetado todo, pero eso no importa. Aquí lo importante es esto. El constructor de oficio, el constructor de copia, constructor parametrizado, ¿no? Que va a permitir crear. Se supone que hasta ahí más o menos bien, pero son tres cosas. Uno es copiarlo, el otro es agregarlo al proyecto para que el compilador lo pueda compilar ese módulo. Pero aún así no va a seguir dando errores, ¿no? Porque si bien es parte del proyecto el módulo de la clase tiempo, sin embargo todavía falta el enlazamiento. Este archivo donde estoy escribiendo este código es el módulo del formulario, ¿no? El módulo del formulario, ese es este archivo. Todos los módulos tienen dos archivos, uno donde se hace la implementación, es decir, donde se escribe el código de cada proceso, como este, y el otro archivo donde están las definiciones, así funcionan en C++. Les recuerdo lo que hicimos la semana anterior. Entonces me voy al H del formulario, al archivo H, ahí es donde está definida la clase,
y ahí están definidas estas cosas, digamos, ¿no? Miren, ahí está el botoncito y el botón clic en el H. Lo único que tengo yo que hacer para que termine de funcionar, es decir, para que funcione eso, ustedes ya lo han probado, ¿no? Bueno, ustedes ya son expertos, ya lo han hecho esto. ¿Cuántas veces no han hecho proyectos, han creado clases, las han usado? Entonces, solamente para recordarles nada más, ¿no? Solo para recordar. Yo sé que ustedes ya saben. Hay que, en una misma carpeta donde está el proyecto, ahí tienen que estar los módulos. Número 2, hacer que cada módulo sea parte del proyecto. Yo sé que ustedes lo saben, pero solamente para resaltar. Y ahora lo que falta es el enlazamiento. Un módulo quiere usar procesos, funciones o clases o tipo de datos definidos en otro módulo. Entonces, para eso es el punto H. Y en el punto H hay que aumentar la declaración. Numeral include y el nombre del módulo. Tiempo.h. Y aquí he visto que muchos se confunden, ¿no? Dicen, pero no, profe, aquí T tiene mayúscula, ¿cómo es posible? Esto es C++. Dentro de las palabras, esto se llaman identificadores y palabras reservadas, sí existe esta diferencia de mayúsculas y minúsculas, pero esto no es una palabra dentro del lenguaje. Miren, está entre comillas, es una cadena, y esta cadena es el nombre de un archivo. Por lo tanto, no depende esa partecita, solamente esa partecita ya no depende del lenguaje, depende del sistema operativo. Como esto está en Windows no importa si un archivo está con mayúscula o minúscula, eso no importa en Windows, ¿no? Entonces, si mi archivo está con mayúscula y yo lo escribo con minúscula, no importa, es Windows. Ahora, si estoy programando en Linux, ahí sí importa, ¿no? En Linux, en Android, sí importa. En Unix, ahí sí importa en los nombres de los archivos, ¿no? En los nombres de los archivos interesa porque pueden haber dos archivos distintos, uno con mayúscula y el otro con minúscula, y van a ser dos archivos distintos. Eso ya es sistema operativo, que hay una combinación de sistema operativo porque los nombres de archivos están en el sistema operativo y lo demás está dentro del programa. Ahora que ya hice esto, incluí, ese es el enlace de este módulo con el otro módulo, y los enlaces se hacen a través del H. Como ven acá, include. Los includes están acá, no en el CPP. En el CPP, bueno, se queda esta cosa acá. En el CPP, el único include que va a haber puede ser algo así como el BCL que está acá y el H de este mismo archivo, ¿no? Ahora que ya hicimos las tres cosas, ya vamos a compilar, ya no tendría que haber por lo menos errores de sintaxis por eso, ¿no? 0 errores. Y le damos a Run. Al clic. Esto me va a hacer perder el tiempo, lo que voy a hacer es copiar la carpeta. Se lanzó de nuevo. Ahí está. Ya. Hola. 25 y 7,8,9. El objeto ese tiene esa hora, ¿no? Pero esto no es magia. Para que ocurra esto, para que show message, parece mágico, ¿no? Que un show message funciona con cadena, con número, con cualquier cosa. Si fuera alumno de primer semestre, diría, uy, qué mágico, ¿no? Qué bonito. Pero ya como alumno de tercero sabemos que esa magia no existe. Alguien tuvo que haber programado. Estos primeros dos los ha programado la gente de Embarcadero. Bueno, ahora se llama Embarcadero. En realidad no eran de Embarcadero cuando lo programaron esto. En cambio, este último, ese ya lo programé yo, ¿no? Para que esto funcione lo tuve que haber programado yo. Entonces vamos a ver ahora cómo se implementa la sobrecarga, ¿no? De las dos maneras. Vamos a verlo por acá. En principio, miren, los constructores se hace así. Simplemente hay que escribir el mismo nombre y ya.
y ya funciona, ¿no? Y ya han visto el lado de donde funciona. Aquí está el lado donde funciona. Puedo crear objetos de esa forma, de la otra y de la otra, digamos, ¿no? De cualquiera de las tres maneras se puede crear. Ahora, y lo otro, como es un proceso que no es de la clase, se ha tenido que hacer así, miren, esto está fuera de la clase en la misma definición. Recuerden que en el H solamente se ponen las definiciones, digamos, no nada más. Entonces aquí defino un proceso que se llame igualito que el otro. Show message, con estas dos letras en mayúscula, y void, o sea, no es una función que no devuelve nada, en resumen, procedimiento para nosotros, y un tipo de dato distinto. No es cadena, no es número. En este caso le he puesto un objeto de la clase tiempo como parámetro, ¿no? De la clase tiempo. Entonces, aquí lo estoy definiendo y, por supuesto, en el CPP es donde se implementa. Aquí en el CPP es donde está implementado. A ver, ¿dónde está? Creo que está al final. Ahí está. Show message. Y miren aquí, lo único que hago, claro, tampoco me voy a ser increíble que iba a dibujar en la ventanita, todas esas cositas. No quiero perder mi tiempo. En realidad aquí, si uno lo mirara así de primera vista, pareciera recursivo, ¿no? Porque está llamando al mismo proceso. Sin embargo, vean, la entrada es un objeto de la clase tiempo y estoy llamando a otro proceso, no es a este mismo, es a otro, que tiene como parámetro una cadena. Estoy tomando el toStr, estoy invocando la función toStr de la clase tiempo, y entonces aquí lo que yo voy a obtener es una cadena. Por lo tanto, estoy llamando al show message que muestra una cadena. Voy a aprovechar uno que ya está hecho, digamos, ¿no? Ya está hecho el que muestra cadena. Entonces, ya acabo de escribir un proceso que muestra un objeto de la clase tiempo, que en realidad lo único que estoy haciendo es llamar al que muestra una cadena, digamos, ¿no? En realidad. Ahora, si quisiera que se haga de otra manera, bueno, ya lo haría, digamos, pero ¿para qué perder el tiempo? Entonces, para que esto funcione, he tenido que escribirlo, y lo vamos a mostrar además, lo voy a anular. Esto está en ejecución ahorita. Ahora sí. Ya, donde estábamos aquí en el final, lo único que voy a hacer es anularlo. Obviamente, si solamente lo anulo voy a seguir teniendo conflicto. Le voy a dar control F9, me va a dar errores, y el error que me sale es este de acá, le va a salir unresolved external. Cuando nos sale ese mensaje es porque he definido
he definido un proceso, ya sea método o un proceso suelto, lo he definido, esto no es orientado a objetos, esto es estructurado, porque esto debiera ser el método de alguna clase, pero no lo es. Y ya fue escrito así, bueno, yo estoy simplemente siguiendo porque el objetivo ahorita aquí es mostrarles sobrecarga. Esto no es programación orientada a objetos, pero es un concepto que se viene, ¿no? Y aquí es donde sí está implementado la sobrecarga en el tiempo. Constructores. Bueno, les decía, si usted define un proceso y no lo programa, y esto es importante, el H está la definición del proceso, y en el CPP es donde se programa el proceso. Definición e implementación. Si yo defino un proceso, ya sea suelto como ese de acá, o ya sea un método como tu STR, por ejemplo, si lo defino y no lo implemento, el compilador me da esta clase de errores. En resumen, este mensaje es unresolved external, me está diciendo, usted es como que me dijera, usted ha definido un proceso o método, pero no lo ha programado, tiene que programar. Y es correcto, no puedo dejarlo en definición y sin que se programe, digamos, ¿no? Porque el usuario programador lo va a querer utilizar y si no está programado, pues no lo va a poder utilizar. Entonces, el compilador ya nos advierte de esa situación. Entonces, si quiero anularlo bien, tengo que anular desde la definición, ¿no? Anular la definición y ya con eso completamos. Está anulada la definición y la implementación, no debiera haber más problemas. A ver. Tenemos un ratito. No era ese el que tenía que anular. Ahora lo mismo, ¿no? Si está implementado pero no está definido, igual me va a dar. Dice que no es miembro de la clase. O sea, si defino y no implemento, external error. Si implemento y no defino, me dice no es miembro de la clase. El que tenía que anular era este de acá. ¿Y ahora qué? Allá. Ahora está, este es el mensaje, es decir, me está diciendo que no puedo convertir un objeto de la clase tiempo en una cadena. El proceso original es showMessage con cadena, por si acaso. La primera sobrecarga que le hicieron fue para que trabaje con números. Yo estoy haciendo la segunda sobrecarga, o sea, esta es una sobrecarga y una segunda sobrecarga al mismo proceso. Entonces él se refiere al proceso original, siempre va a haber un proceso original. En este caso es el de las cadenas. Obviamente me está diciendo que no hay, aquí está, no puedo convertir tiempo en cadena. Claro, está intentando convertir. A veces logra convertir algunos datos, ¿no? Otros, en este caso, no. No coincide en el parámetro, dice, ¿no? Por un lado hay una cadena y por el otro lado está tiempo, ¿no? Ahí está, Unicode string y tiempo. Está definido que el parámetro sea una cadena, pero le está enviando tiempo, un objeto de la clase tiempo, eso nos está diciendo acá. O sea que mágicamente hay cosas que no funcionan mágicamente, tienen que ser programados. Y para ver si pueden ser programados, por ejemplo, esto ustedes no lo pueden hacer en Delphi, te decía, porque Delphi no soporta sobrecarga, y si no soporta sobrecarga, entonces pues no van a poder hacer esto. Este lenguaje sí soporta, y como soporta sí puedo hacer, entonces sí puedo programar. Entonces, para programar tengo que ver dónde primero, aquí está definido e implementado. Definido e implementado. Si esté definido e implementado, entonces esto ya va, y por supuesto enlazado también, porque si no estuviera enlazado con ese módulo, obviamente tampoco correría, digamos, ¿no? Ya está probado eso. Esto significa entonces que cualquier proceso suelto se puede sobrecargar, lo hemos demostrado con showMessage. Ahora, si en una misma clase yo puedo escribir más de un proceso que tenga el mismo nombre, y nuestro mejor ejemplo es el constructor. Entonces, en la misma clase puedo escribir varios procesos con el mismo nombre, en la misma clase, porque
Si tengo en esta clase un proceso con un nombre y tengo otra clase, otro proceso con el mismo nombre, eso ya no es sobrecarga. Simplemente es el proceso de esta clase y el otro es un proceso de la otra clase. Fíjense que voy a crear objetos de cada clase y ahora el objeto A de la clase A, el objeto B de la clase B. Ahora ambos van a poder aparentemente llamar al mismo método, pero cada uno es método de su clase, ¿no? De su clase. Ahí no hay sobrecarga en ese caso, digamos, ¿no? No hay sobrecarga. Entonces va a haber sobrecarga cuando en la misma clase exista más de un método, aquí está el ejemplo, que tenga el mismo nombre. Pero hay una regla para poder hacer esto. Recuerden, la regla es o cantidad de parámetros diferentes o tipo de datos diferentes. Si la cantidad es la misma, entonces el tipo de datos debe ser diferente. Pero cuando digo tipo de datos diferente, tienen que tomar en cuenta que esos tipos de datos tienen que ver con los rangos grandes. Es decir, este está para cadena, ya claro. Este está para tiempo, está bien. Y este está para objetos de la clase, perdón, para número. Pero este no quiere decir que yo voy a crear uno para byte, otro para word, otro para cardinal, otro para int, otro para longin, otro para smalling y así, digamos, ¿no? Todos los tipos numéricos corresponden a un solo tipo, el tipo numérico. Entonces, si yo intento hacer otro showmesize para integer, otro showmesize para números naturales o para números enteros, recuerden que hay como 4 para cada cosa, 4 enteros, 4 naturales, son 8 tipos de datos, pero al final en realidad es uno solo, en C es uno solo, porque recuerden que nosotros trabajamos en C++ con nombres de tipo de datos prestados de Delphi. Byte, word, cardinal no son tipos de datos de C++ por si acaso. Esos son tipos de datos de Pascal y de Delphi. Ahora, ¿cómo es que funciona aquí? Alguien ha creado máscaras de tipo de datos. Se pueden hacer máscaras de lo que sea. Entonces, con esa máscara de tipo de datos es que nosotros estamos trabajando. En realidad, en C++ el único tipo es, para alegría de ustedes, es el int, ¿no? Pero utiliza modificadores como unsigned int, que es para decir cardinal. Unsigned int es para decir word. Unsigned long int es para decir cardinal, ¿no? O unsigned short int es para decir byte. Así va la cosa, ¿no? Entonces, hay una palabra que sirve de modificador del tipo para reajustar su codificación. Por eso es que al definir, basta con un int nada más y después pueden poner todo alrededor de eso. El que sí es diferente es el float, porque float, int son tipos de datos distintos. Entonces, ya hay uno de cadena, ya hay uno para números, ya hay uno para tiempo. Ustedes podrían hacer uno para números reales. Vamos a ver primero acá si existe uno de números reales. Por ahí ya lo han hecho también, ¿no? Número real. Intentamos compilar. Ah, parece que sí, miren ustedes. Ya está hecho. Entonces ya hay 2 sobrecargas. Número real, números enteros y el que acabamos de hacer nosotros. Funciona con enteros, con cadenas, con reales y con tipo de datos. Bueno, ya saben. Si ya hicieron uno para enteros, no vuelvan a hacer otro para word, cardinal y demás, porque al final todos ellos son del mismo tipo. Solo que los modificadores permiten interpretarlos de forma diferente, nada más, ¿no? Los unsigned no toma el bit de signo, sino que lo toma como bit de dato. Bien. Esta es la sobrecarga en su forma básica, sobrecarga de procedimientos o funciones. Pero también existe la sobrecarga de operadores. Ahora aquí, mucha atención. En principio, los operadores son simbolitos, estamos hablando desde el punto de vista de programación, ¿no? Son simbolitos que representan una operación y generan un cálculo. Por ejemplo, A por B. Este es el simbolito operador, el asterisco, que implica que se va a calcular la multiplicación de A con B, ¿no? Entonces, y lo usamos de esa manera. En todo el mundo no se usa de la misma manera, por si acaso. Nosotros usamos en nuestra notación
operador, operando, operador. Pero en otras partes del mundo se utiliza el operador por delante, operando y operando. Y en otra parte del mundo el operador va al final, o sea, dato, dato, operador. Pero en el mundo en el que vivimos se utiliza así. En la mayor parte del mundo en realidad se lo utiliza así. Ahora, bien, como se usa así en la mayor parte del mundo, por eso es que los compiladores lo han implementado de esa manera. Los que ya han hecho ensamblador saben que no existen operadores en lenguaje de máquina. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. No existen operadores en lenguaje de máquina. Y todos sabemos que lo que hemos escrito en un lenguaje, el compilador lo va a traducir al lenguaje de la máquina, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo traduce al lenguaje de máquina los operadores? Lo hacen de la siguiente forma. En realidad, los implementadores del lenguaje, lo que han implementado los operadores, porque el operador no es natural, ha sido fabricado por el que ha hecho el compilador o lo que hacen los compiladores. Y a ellos se les ocurrió la grandiosa idea de implementar esos operadores como funciones, como una función f de x, la típica función. Ellos lo implementan de esa manera. Entonces, como ven aquí, se escribe así, con la forma que nosotros conocemos, y ellos lo han programado de esta manera, como una función, donde A y B son los parámetros de esa función. Como el que lo ha hecho es el implementador del lenguaje de programación, no de un modulito, sino el del lenguaje, entonces le permite al usuario escribir de esta manera y que él a la hora de compilar lo va a traducir como una llamada a la función. O sea, el creador del compilador ha implementado los operadores como funciones y el simbolito hace de nombre de la función. Y los operandos son los parámetros de esa función. Entonces nosotros lo usamos así, pero está programado así. Y la abstracción nos permite usar así tranquilamente, solo que el compilador luego lo va a traducir así, ¿no? En el lenguaje de máquina va a ser traducido de esta manera. Pero esto es desde el punto de vista de programación estructurada, donde las funciones están sueltitas. En orientado a objeto no pueden existir funciones sueltitas, tienen que ser métodos de alguna clase. Entonces, el mismo operador se implementa de esta manera, ¿no? A es el primer operando, llega a ser el objeto que va a ser la llamada al método, porque algún objeto tiene que llamarlo, ¿no? En este caso, el asterisco es el simbolito el asterisco es el simbolito operador que va a ser el método de la clase. ¿Pero cuál clase? Porque aquí A puede ser de una clase y B puede ser de otra clase distinta, ¿no? Entonces, para evitar confusiones, tienen que tener en cuenta, este es el nombre del método, pero ¿de qué clase? Obviamente no va a ser el método de B, digamos, ¿no? Es un método de la clase a la que pertenece el objeto A. Un método de la clase a la que pertenece el objeto A. O sea que el primer operando define si implementa el operador o no, ¿no? Entonces, los operadores en estructurado son funciones. En orientado a objeto son métodos de la clase del primer operando. Obviamente función también, porque entrega o genera un resultado. Por eso son funciones. ¿Ok? Entonces, el usuario programador va a seguir usándolo de esta manera. Lo que tenemos que entender es que se programa de esta manera. Nosotros trabajamos en los dos mundos, ¿no? Usuario, programador, implementador. Bien, entonces la sobrecarga de operadores consiste en utilizar los operadores que ya están definidos por el lenguaje para utilizarlo con objetos de otras clases, ¿no? De las clases que el lenguaje todavía no las está usando. De eso se trata. Y eso va a ser posible porque, en primer lugar, los operadores se implementan como funciones. Segundo, las funciones se pueden sobrecargar. Consecuentemente, los operadores se pueden también sobrecargar, ¿no? Por consecuencia lógica. Si los operadores se implementan como funciones y las funciones se pueden sobrecargar, por consecuencia lógica, los operadores se pueden también sobrecargar, ¿no? Sobrecargar. Entonces, ya ven la base conceptual
que refuerza el concepto de la sobrecarga de operadores, ¿no? Está sobre la base de un concepto para que funcione, que es lo de que los operadores no son simbolitos en sí nada más, sino que son funciones. Entonces, para poder sobrecargar un operador es necesario definir qué operador en primer lugar. ¿Cuál es el que voy a sobrecargar? ¿Qué significado le voy a dar a esa operación? El que implementa la sobrecarga del operador es el que le da un significado. Pero debiera darle un significado que tenga sentido sin darle muchas explicaciones, darle sentido al usuario programador. Que él pueda intuirlo, ¿no? Que de manera lógica lo pueda intuir para que lo pueda usar. Que no me necesite que yo le esté dando explicaciones. ¿Sabe qué? He inventado este operador y lo tenés que usar de esta manera o de esta otra manera, ¿no? Pero el implementador decide. Ahora, si decide bien, como dije al comienzo, ¿no? Si sigue ciertas normas y procedimientos, lo más probable es que funcione bien, digamos, ¿no? Ahora, si aquí se le ocurre inventarse un operador con un significado totalmente extraño, va a tener que dar muchas explicaciones para que le entiendan cómo usarlo. El operador cruz, por ejemplo, está implementado para números y con los números que hace, suma. Con ese operador cruz, suma. Yo pongo A más B, si A y B tienen números, los va a sumar y va a generar el resultado de la suma. Pero ese mismo simbolito, la misma cruz, lo podemos poner entre dos cadenas. Y en ese lugar no suma, sino concatena. ¿Se dan cuenta? En la clase string está sobrecargado el operador cruz, pero en lugar de sumar, lo que hace es juntar dos cadenas en una cadena. Suma, ¿no? No suma, mejor dicho, concatena. Hace concatenación. Ese fue un significado que se inventaron, ¿no? Los que hicieron cadenas, pero hace tiempo atrás, ¿no? Hace unos 50 años atrás más o menos. Y hasta el día de hoy se queda. Por eso es que siempre, ustedes se darán cuenta, al primero que está aprendiendo a programar hay que explicarle, ¿no? Este simbolito suma, eso lo entiende facilito, porque pone 4 más 5, ya 9, digamos, ¿no? Eso lo entiende fácil. Pero cuando uno le pone hola, chau, y una cruz, no entiende qué cosa significa la cruz. Ustedes ya después de 12 meses ya entendieron, ¿no? Que eso es concatenar, pegar cadena. Porque no es algo que sea muy obvio, no es algo que sea obvio. Por eso es que nos ha costado entender que la cruz esa concatena y el significado de lo que era concatenar. Pero ya de ahí en adelante ya tenemos ya la mente abierta para poder inventarnos cosas, pero para no caer en el error de la concatenación, trataremos de darle un significado más o menos de acuerdo con el simbolito. Por ejemplo, vamos a sobrecargar los operadores relacionales, todos los operadores relacionales. Recuerden que hay operadores aritméticos, relacionales, lógicos, ¿no? Los lógicos son el AND, OR, NOT, ¿no? Los aritméticos, sumar, restar, multiplicar, etc. Y los relacionales son los que hacen comparación, los de comparación. Entonces, vamos a sobrecargar los operadores relacionales porque se puede comparar 2 horas, ¿no? Si es mayor, si es menor, si son 2 horas iguales, etc. Y esta es la idea, que tengo aquí un objeto de la clase tiempo y que las pueda comparar. Claro, no así, ¿no? No vaya a meter ahorita usted en su computadora paréntesis 14, 2 puntitos, nada que ver. La idea es que este objeto contiene ese dato y este es otro objeto de la clase tiempo conteniendo esos datos, y si aplico este operador, así como lo sabemos usar, va a devolver true. En este caso va a devolver false, en este caso va a devolver false. Entonces, esto mágicamente, repito, no funciona mágicamente. Hay que programarlo, ¿no? Mágicamente no funciona. Ahora, para programarlo, espérame un segundillo.
Bueno, para que eso funcione lo vamos a programar. Vamos a ir a Embarcadero, donde estábamos acá. Decía, yo puedo crear dos objetos de la clase tiempo. Vamos a poner este ejemplo, 14, 20, 15 y 14, 20, 10. Entonces podría tener A, el objeto A que tenga 14, 20, 15 y creamos el objeto B que tenga 14, ¿qué más era? 20, 10 era, ¿no? Si mal no recuerdo. Vamos a eliminar estas cosas de acá. Ya sabemos que funcionan. Y lo único que queremos ver es los operadores, ¿no? Queremos saber si A es mayor que B. Si A es mayor que B, vamos a hacer un show message. O sea, vamos a hacer un algoritmo que muestra el mayor de dos objetos de la clase fecha, de la clase tiempo, perdón. Si eso es verdad, que muestre A. Caso contrario, que muestre B. A ver, trataremos de compilarlo. Error, dice, ¿no? El primer error que me salta aquí es, miren aquí clarito donde dice error. Operator mayor que no está implementado para el tipo de dato tiempo. O sea, mágicamente los operadores no funcionan, ¿no? La magia no existe, todo hay que programar. Pero sabemos el concepto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implementar la clase de tiempo. Desde la definición, tengo que irme al H. Para que eso funcione, tengo que crearlo. Lo puedo hacer de dos maneras. Al estilo estructurado lo haría fuera de la clase, pero como estamos haciendo OOP, ahí es donde lo tengo que hacer, ¿no? No es en esta clase. Es aquí. Estamos en la clase tiempo, ¿no? Entonces, aquí en la clase tiempo tengo que aumentar. Ahora, ¿cómo se programa un operador? Un operador es una función, pero que comienza con la palabra operator. Operator es la palabrita clave que define que lo que voy a hacer es un operador. Ahora lo siguiente, ¿qué va a devolver? La comparación es algo que me va a devolver falso verdadero, o sea, un booleano, ¿no? Eso me va a devolver. ¿Qué se llama el operador? Un ratito, quiero ver en la diapositiva. Por fin. Estaba, como dicen ustedes, bugueado. Creo que este es ya es el final, por eso es que está así. Ok. Bueno, el operador, si nos olvidamos de la palabra operator, quedaría el tipo de dato. Ahora hay que darle un nombre. Entonces, como el operador es un simbolito, vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener problemas. Por eso es que hay que darle otro nombre.
mayor que. Operator mayor que. Tiene que comenzar con la palabra operator, si no, no va a funcionar. Pero el simbolito es ese de ahí. Y entre paréntesis hay que definir cuáles son los parámetros que va a tener. Pero recuerden, hay un objeto que es el que llama al método. Y otro objeto, uno que llama, y otro objeto que es el segundo operando. Entonces, como estamos escribiendo este método dentro de la clase del que lo va a llamar, un objeto de la clase tiempo tiene que llamar a este método. Pero el otro no necesariamente debe ser de la clase tiempo. Pero por supuesto nosotros lo vamos a hacer de la clase tiempo, ¿no? El B. El A es el que llama y B sería el otro objeto, ¿no? Así es como lo vamos a definir. Recuerden que aquí en el H va solamente la definición, por lo tanto debo copiarlo y en el CPP donde lo puedo o lo tengo que implementar. Tiempo. Aquí. No importa el lugar, ¿no? Pero puedo hacerlo más arriba, al medio, al principio. El orden no importa cuando implementamos métodos. La clase tiempo, el operator mayor que, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto devuelve un booleano. Es por poner cualquier variable. Ok. Ahora sí, ¿cómo sabemos que el objeto actual, el que ha llamado al método, es mayor que el objeto parámetro? En principio, por la hora sabemos, ¿no? Entonces hacemos la pregunta si el objeto actual, la hora, es mayor. Ahora estamos usando el operador normal. La hora es un número. Si la hora del objeto actual es mayor a la hora del parámetro, ¿no es cierto? Si eso es así, entonces será verdadero. Y para resumirnos, cualquier otra cosa va a ser falso, digamos, ¿no? Si la hora actual es mayor que la hora del parámetro, entonces es verdadero. Si eso es verdad, digamos, ¿no? Entonces, caso contrario, aquí tenemos una situación que generalmente se les escapa a varios compañeritos. Y ya lo había comentado la otra vez. En comparaciones hay tres, digamos. Es mayor, son iguales o es menor, digamos, ¿no? El que no sea mayor no significa que sea menor, porque podría ser igual. O sea, si no es mayor, entonces o son iguales o es menor. Repito, si no es mayor, puede ser que sean iguales o que sea menor. ¿Se dan cuenta? O sea, algunos dicen, si no es igual, entonces es menor que, y ahí es error fatal. Porque ahora aquí me interesa, porque si la hora actual del objeto actual no es mayor que la hora del objeto parámetro, entonces puede ser que sean iguales, digamos, ¿no? Las horas. Entonces voy a averiguar si la hora del objeto actual es igual a la hora del objeto parámetro. ¿Qué pasa si son iguales? Por ejemplo, ahí en el ejemplo, 14 y 14, las horas son iguales. Entonces, cuando las horas son iguales, los minutos son los que definen. ¿No es cierto? Los minutos son los que definen. Entonces, tengo que ver si el minuto del objeto actual, cuando las horas sean iguales, ¿no? Si el minuto del objeto actual es mayor que el minuto del objeto parámetro. Si eso es verdad, entonces
el objeto actual es mayor que el otro objeto. Y una vez más, si no es mayor, no implica que sea menor. Todavía los minutos pueden ser iguales. Entonces me interesa saber si los minutos son iguales, ¿no? Si el minuto del objeto actual es mayor al minuto del objeto parámetro. Si es así, la respuesta también es verdadera, ¿no? Pero el que no sea mayor, perdón, significa que pueden ser iguales. Perdón, esta es la respuesta de más antes, ¿no? Si son iguales, decíamos, si la hora es mayor, ya es mayor, pero si las horas son iguales, los minutos tienen que marcar la diferencia. Pero si los minutos son iguales, las horas son iguales, los minutos son iguales, quien va a marcar la diferencia es el segundo. Entonces, va a depender el resultado de los segundos. Si el segundo es mayor que el segundo del parámetro. Si eso es verdad, va a asignar verdadero, y si eso no es verdad, le va a asignar falso, ¿no? Entonces, lo que sea, lo que ocurra, digamos, ¿no? Ya está resuelto el if del minuto, lo del segundo, y ahora, si no es mayor que ni son iguales, bueno, va a ser falso, ¿no? Aquí ya estaba con falso. Pueden poner otro else acá y le ponen falso y ya está. Lo mismo acá, si esto es verdad, si no, si esto es verdad, y si es falso, bueno, le ponen falso, pero ya lo hicimos ya para ahorrarnos 2 líneas de código. Y ya está. Entonces vamos a devolver que un objeto es mayor que otro objeto de la misma clase siempre y cuando en base a esos datos que tenga sea así. Fíjense, ya está implementado acá, está definido en el H. ¿Dónde está H? Aquí. Está definido en H y está implementado en el CPP. Ahora hay que probarlo acá. ¿Se acuerdan? Antes daba error, ahora intentamos compilar. Falta punto y coma ¿no? Punto y coma. Control F9. No hay errores. Y ahora ya puedo usarlo el operador. Aquí estoy como programador, ¿no? Puedo crear objetos y puedo usar el operador. Y vamos a... Tendría que mostrar 14, 20, 15, 14, 20, 10. Este de acá tendría que mostrar, ¿no? Cero, cero, cero. Vamos a ir a buscar ese constructor parametrizado que no está creando bien, al parecer, los objetos. Porque si es verdad, tendría que haber mostrado A, de lo contrario tendría que haber mostrado B, y sabemos que esto de que muestra, digamos, ya lo probamos hace rato. El problema es con los datos. Para no complicarnos, vamos a ponerle las 4 en ambos casos, a ver. 42015, 42010, 42015. Tiene problemas con números arriba del 12. Parece que está implementado en el formato de 12 horas. Listo, 42015, este era el mayor y eso es lo que ha mostrado ahí, digamos, ¿no? El mayor de los dos. Ahora, para solo probar la teoría, aquí le vamos a poner 25.
el mayor ahora es B, digamos, ¿no? Porque aquí son las 4,20 y aquí son las 4,25. Por supuesto, 4,25 es mayor. Entonces, las 4,25 está mostrando ahora, ¿no? Eso es para probar que esto ya está funcionando. Como ven, ya está funcionando y ahora, si le pongo menor que, ¿va a funcionar? La respuesta es, no tiene por qué, digamos, ¿no? Error, como ven, y aquí el compilador nos dice, el operador menor que no está implementado, es para la clase tiempo. Obviamente, en la clase tiempo solamente hemos definido e implementado el mayor que. No está implementado el menor que. Ni el igual, ni el mayor igual, ni el menor igual, ni el diferente de. Son varias las que nos faltan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Implementarlas todas, digamos, ¿no? Todos recuerden que ya existe, estamos implementando, estamos sobrecargando. El operador de asignación es este. Por ahorita no me interesa implementar o sobrecargar el operador de asignación, sino más bien el de comparación. Ahí también pocos saben hacer esta diferencia. En todos los lenguajes hay un operador de asignación y otro de comparación. Acuérdense que en Delphi la asignación es 2 puntos igual y el de comparación es solo igual. Aquí el solo igual se usa para asignación y 2 igual para comparación. O sea, el mismo dibujito con significados diferentes en dos lenguajes diferentes. Entonces queremos sobrecargar el operador de igual. Acuérdense que el objeto que llama es el primer operando y el parámetro sería el otro objeto de la clase tiempo. Bueno, aquí la definición y hay que irnos al CPP para su implementación. Como este de la clase tiempo y es un método, ¿no? El método es todo ese nombre. Ese es, quiere decir que es igual, digamos, ¿no? A ver. Esto está más fácil. No necesitamos todo esto. ¿Cuándo 2 horas, 2 tiempos son iguales? Para que se considere que son iguales, las horas tienen que ser iguales, los minutos tienen que ser iguales y los segundos. Las tres cosas tienen que ser iguales. Gracias a Dios pasamos con más de 60 estructuras discretas, ¿no? Entonces, si la hora del objeto actual es igual comparación con la hora del objeto B, son iguales, por un lado, pero además de que sean iguales las horas, ¿dónde está? Y también tienen que ser iguales los minutos, ¿no? El minuto del objeto actual tiene que ser igual al minuto del objeto del objeto B. Y también tiene que ser igual al segundo, ¿no? El segundo del objeto actual tiene que ser igual al segundo del objeto B. Obviamente, sabemos que si esas tres proposiciones son verdaderas, todo va a ser verdadero. Si alguna es falso, todo va a ser falso, ¿no es cierto? Entonces, la única vez que tiene que ser verdadero es cuando las horas, minutos y segundos sean iguales. Ahora lo probamos. Recuerden que mayor que no. El igual es el que tenemos. Si son iguales. Si es verdad, aquí le vamos a poner show message. Con un edit era mejor, ¿no? Son iguales.
Aquí en este ejemplo tendría que salir que no son iguales porque definitivamente no son iguales. Compila y corre. No son iguales. Y vamos a poner un ejemplo donde sí sean iguales. 420, este también tendría que ser 20 y este 15, ¿no? Para que sean iguales los dos. ¿Ve? Ahora ya son iguales. Bien, así es como funciona la sobrecarga, ¿no? Tanto de operadores, en este caso operadores como métodos de una clase. Recuerden que a la hora de programar estos dos objetos, el primero es el que está llamando al método. Entonces, ¿dónde programo este operador? En la clase del primer objeto del que quiero usar. Quiero comparar dos objetos de la clase tiempo. Los dos son de la misma clase, pero el que manda es este que está acá, el de la izquierda. Y eso es importante que lo recuerden porque recuerden, este es el método de la clase a la que pertenece este objeto y el otro sale siendo el parámetro. El otro es el parámetro. Entonces, a no olvidarnos, ¿no? Entonces, el objeto actual obviamente aquí no aparece porque estamos programando en esa clase del objeto actual. Por eso ahí yo digo, este es el atributo del objeto actual que voy a comparar con el objeto parámetro. Entonces, al objeto lo tengo que nombrar, ¿no? Al objeto parámetro debo nombrar. ¿Ok? Ahora a ustedes les toca ya hacer las prácticas correspondientes y probar. Esta es la forma, ¿sí, no? Esta es la forma de hacerlo en orientado a objeto. Y la otra manera es la sobrecarga. La otra manera es sobrecargar no operadores sino funciones. Y ya hicimos un ejemplo también en estructurado. Y ya son operadores. Recuerden, esto es posible porque los operadores se implementan como función. Y una vez más, todo depende de si el lenguaje soporta. Si el lenguaje soporta sobrecarga de funciones, bien, digamos, ¿no? Pero había que ver también si soporta sobrecarga de operadores, porque puede que soporte una y no la otra. Delphi, por ejemplo, no soporta sobrecarga de funciones, tampoco va a sobrecargar operadores. Entonces, medio que por ahí no se puede. Ahora, en Basic, la verdad de Basic no le he visto esto de los operadores. No sé si tendrá. Java, por supuesto, en Java sí se puede hacer, ¿no? Sí acepta sobrecarga. Java funciona, casi todo lo que se hace en C++ funciona en Java. En C++ funciona todo. Ahora, ¿por qué Java se usa más? Bueno, porque a alguien le gustó y se le ocurrió hacer una librería, a otro le gustó hacer librería y a los demás le metimos a Javita porque como ya hay un montón de librerías de cosas ya hechas y nos gusta todo lo que ya está hecho, entonces por eso es que se usa más. No es que sea el mejor lenguaje de programación, por si acaso. Es solo el lenguaje que tiene más librerías, nada más. Y la otra razón es porque Java es un lenguaje orientado a objeto puro, o sea, no hay procesos estructurados, digamos, ¿no? En cambio, en C++, por la evolución de donde viene, soporta estructurado, soporta orientado a objeto y acabamos programando en un híbrido. Es un híbrido. Y ahora mismo lo hemos demostrado lo híbrido de C++, porque estamos haciendo, programando dentro de orientado a objeto, como método, incluso hasta los operadores, pero también se puede programar de la manera estructurada, que es donde entró showMessage, digamos, ¿no? Donde entró showMessage. Entonces, se puede programar las dos cosas.
Para efecto de aprender sirve eso, ¿no? Porque así me permitió a mí crear algoritmos de hacer cosas sin preocuparme de crear una clase, ese método de la clase, que su constructor, que aquí, que más allá, sin perder el tiempo en toda esa cosa para que funcione un algoritmo, digamos, ¿no? Y así hemos tratado de eliminar esas cosas que hacían antes en programación, uno de meter sus librerías de clases de todo, meter su flash, porque ahí estaba programado los metoditos para crear el objeto y todo lo demás, y 500 otros métodos de posibles preguntas de examen, ¿verdad? Y aquí ya no hace falta, digamos, ¿no? No hace falta eso, porque iban a programar solamente el procesito en cuestión. O sea, para esos efectos me sirve la programación estructurada. Al final vamos a acabar programando orientado a objetos, pero todo lo que se hizo en estructurado sirve en orientado a objetos, o sea, no es que no sirva, igual va a servir, ¿no? Igual funciona. Bien, mientras ustedes van haciendo funcionar esto en su casa, pero su tarea de ustedes es hacer todos los operadores. Ya hicimos el mayor, ya hicimos el igual. Ustedes tienen que ser el menor, menor igual, mayor igual, distinto de. Son 6 operadores, ¿no? Mayor, menor, igual. Y su contraparte de esos, mayor, menor, igual. Y su otra parte, ¿no? El del igual, su contraparte es el distinto de. Del mayor, el mayor igual, el menor, menor igual, digamos, ¿no? Esas son las otras que faltan. Total son 6. Sería bueno que los programen y que los prueben. Y también para la clase fecha, porque dos fechas también se pueden comparar. Sabemos que una fecha es mayor que otra fecha por día, mes, año, digamos, ¿no? Año, claro, que comienza que con año primero. Si los años son iguales, habría que ver los meses, los días, digamos, ¿no? Ya ustedes ven eso. Por ahora vayan implementando esto un ratito. Voy a ir a tomarme traer un poquito de refresco y bueno, ¿verdad? Mientras tanto vayan programando ustedes, vayan probando.